Auspician Pulso Local, Caballero Productores Asesores, Pises, Atilra, Richiger, Grupo Sancor Seguros, 6 Servicios, Romano Obras, Carolina Geninati Relaciones Internacionales, Sancor Salud, Logro Producciones Gráficas, Credifin Express, Inmobiliaria Cagliero, José Cavallaro e Hijos, Gobierno de Santa Fe, Municipalidad de Sunchales, Consejo Municipal de Sunchales, Paulo Pinotti, Diputado Provincial, Alcides Calvo, Senador Provincial, Ateneo Sunchales, Cambiemos Sunchales, Cooperativa de Agua Potable, Mutual Amasca, Estación de Servicio Shell Toseli, El Puente Lab, Laboratorio de Innovación Pública y Democrática, Estudio Poletti. Ahora sí, Fabi, bueno, empezamos a contar casos en Sunchales, empezamos a ver una curva que a veces en algunos días nos preocupa, otros días de descanso. Bueno, tiene que ver un poco con la dinámica del conteo y de la devolución de las muestras, ¿no? Exactamente, y uno empieza a escuchar cómo se habla a nivel provincial, ya veníamos escuchándolo a nivel nacional, de este famoso número R. Yo quiero presentarles un videíto con el testimonio del doctor Ernesto Kaufman, que es doctor en Ingeniería y vicedirector del Centro Internacional Franco-Argentina de Ciencias de la Información y Sistemas, el CIFASIS, CONICET UNR, y ellos junto a un grupo de científicos llevan adelante diferentes modelos que les brindan herramientas justamente a los políticos para tomar medidas respecto a esto, ¿no? Entonces nos va a explicar cómo es que se aplica este modelo matemático y después, bueno, evaluaremos si es aplicable o no en nuestra ciudad. Después vamos a hablar con nuestros invitados y vamos a ver si este modelo se aplica para la ciudad de Sunchales. A ver, señor director. O sea, nosotros usamos unos modelos epidemiológicos que tratan de ir, de seguir la forma o la dinámica con la cual se va propagando el virus en una población. Entonces, o sea, cómo se van propagando los contagios del virus. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que una persona, desde el momento que se contagia, pasan un par de días, 3, 4 días, hasta que empieza a contagiar, y solo contagia durante una ventana de tiempo, durante un periodo de tiempo, ¿sí? Y lo que uno no sabe bien es a cuántas personas va a contagiar cada uno en promedio en esa ventana. Entonces, o sea, estos modelos van siguiendo esa lógica a partir de suponer un valor para ese número de personas que cada uno contagia. Ese número se llama R0, se le llama OR, que lo deben haber escuchado nombrar, se llama el número reproductivo, y dice justamente eso, a ver a cuántas personas contagia en promedio cada persona contagiada. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar cuál es el valor SDR que explica mejor toda la última parte de la curva conocida. O sea, nosotros sabemos la curva de contagios, cómo fue evolucionando. Entonces, lo que buscamos a ver, según este modelo, estos modelos clásicos, cuál es el valor que mejor nos explica lo que pasó hasta acá. ¿Cuántas personas contagió cada persona para que la curva haya sido esta? Y como eso depende del comportamiento social, del contacto social entre las personas, cuanto más contacto social, más contagios. Entonces, a partir de ahí, uno puede suponer, bueno, ¿qué pasa si el contacto social, el comportamiento social sigue igual? Entonces, es muy simple, digamos, a partir de ahí deducir qué pasa si todo sigue igual. O sea, el modelo simplemente proyecta cómo se comportaría, cómo se iría propagando con ese comportamiento social. Esta es la instrucción general, el modelo, diría, universal para determinar ese número R o el R0 que va a ser el que nos va a definir el nivel de contagios, la contagiosidad, si es que existe esa palabra. Le vamos a preguntar a un especialista, el doctor Nicolás Toniali, que tiene la amabilidad de atendernos todo vía Zoom. Ahí está también el doctor Matías Buffa. Muchas gracias por atendernos a los dos en esta noche de Pulso Local. Nico, gracias realmente por atendernos.
¿Qué apreciación tenés sobre...? Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a todos. Sobre este concepto... Hola, Germán, Fabiola. Hola. Sobre este concepto del R para medir o para evaluar los niveles de contagio en Sunchales, con 41 casos hasta el día de hoy, ¿qué expectativas podemos tener? ¿Qué cálculo podemos llevar? ¿Qué curvas empezamos a proyectar? Es muy difícil realizar cualquier tipo de estimación o modelos con tan poca cantidad de datos estadísticos. Nosotros los físicos generalmente con 2 puntos hacemos muy buenos modelos y tiramos una recta. Somos especialistas en calcular errores. Con 41 datos positivos dados en 10 días, sería muy difícil hablar de un R. Es más, si hablamos de un R el martes pasado, diríamos que tenemos una tasa de duplicación diaria. El primer día tuvimos un caso, el segundo un segundo. No tiene sentido. Si prestamos atención en cómo se fue desarrollando la información en Argentina y en todo el resto del mundo, siempre los modelos empezaron a tratar de ajustarse en la medida de que se reportaron los primeros 100 casos. En la medida que se reportaron los primeros 100 casos, aparecían los puntos y empezaban a hablar de algún tipo de estimación. Creo que para el caso de nuestra ciudad, de Sunchales, hace 10 días tuvimos el primer caso reportado. Ya todos estábamos un poquito al tanto de ciertos comentarios 3 días antes, cuando empezaron las personas con los síntomas, antes de hacerse el hisopado. Por lo tanto, ya vemos un delay de 3 días en informar los datos respecto a lo que realmente hay en la población. Para llegar a esos 100 casos, seguramente nos van a faltar unos cuantos días por delante, ojalá no lleguemos, pero creo que tendría sentido, y teniendo en cuenta los 14 días de ventana que tiene de contagios esta enfermedad, creo que sería razonable esperar hasta el sábado próximo para ver cuántos casos tenemos el sábado próximo, el sábado 19, y esa cantidad de datos, de casos, poder estimarla como la cantidad inicial de datos. Y la primera evaluación de cómo venimos, cuál es nuestro R como ciudad, tal vez tendría sentido evaluar la cantidad de datos, de casos, que van a aparecer el sábado 26 de septiembre. Entonces ahí vamos a poder ver más o menos de la cantidad inicial, lo acumulado durante los primeros 14 días de medición, respecto a los casos acumulados durante una semana, que en una población pequeña como la nuestra, y dada la cantidad de casos, podría empezar a ser algo representativo como para poder estimar, con muchísimo error, pero sí poder estimar, tener una idea, una sensación de qué tan rápido vienen los contagios en nuestra ciudad. Matías, también habrá que tener en cuenta que estos modelos que se aplican mayoritariamente para el seguimiento de grandes urbes o de grandes conglomerados, deberán tener alguna particularidad para medir un territorio con las particularidades del nuestro, ¿verdad? Sí, claro, sin duda. La epidemiología justamente estudia eso, ¿no? Los grandes números, como recién mencionaba Nicolás, son fácilmente extrapolables, pero cuando uno inicia con pocos y en determinada región geográfica y en determinada población, a veces no tienen la misma circunstancia una población que otra. No es lo mismo una población que está a 1000 kilómetros, teniendo a lo mejor 20.000 habitantes de una gran urbe con muchos casos, que una que está a 50 kilómetros hiperconectada. Eso hace que las reglas de los grandes números, si bien son muy importantes, sin embargo, como decía recién Nicolás, al comienzo de los datos y al comienzo de los nexos, uno tenga que tener determinadas variables. No obstante, la circunstancia de cómo está comportándose la provincia, y ahí sí nos metemos un poquito en la epidemiología provincial, es la que nos lleva a preocuparnos mucho más de lo que estábamos hablando quizás hace no solamente un mes o 2 meses atrás, donde quizás lo veíamos mucho más lejanos. Primero quizás allá en Asia, luego en Europa, luego en países como Brasil, luego en Buenos Aires y el AMBA, y ahora mucho más cercano a nosotros. Eso es la epidemiología. Hoy estamos hablando de Rosario, Santa Fe y Rafaela como urbes cercanas, que un alto nexo con Sunchales, donde esa posibilidad se acerca muchísimo y donde claramente habrá que ver los comportamientos y va a depender de la responsabilidad social y todo lo que hagamos en adelante, cómo se irá comportando la curva. Vamos a ver algunas de esas curvas. Sí. Sí, Nico. Si me permiten, me gustaría en esta epidemia
Yo recién hablaba de que recién para el sábado 26 de septiembre podríamos tener un puntito para ver cómo viene evolucionando Sunchales. 10 días por delante, ¿no? Estos son los tiempos propios de esta enfermedad y del contagio. Hoy recordaba una entrevista también en el canal a fines de marzo, cuando empezaba la pandemia, y compartía las proyecciones del Ministerio de Salud de la Nación para la Argentina y para nuestra localidad. En un escenario que hablábamos de cuarentena temprana, se preveían 250.000 casos en Argentina y todos nos horrorizábamos porque había alrededor de un par de centenas. Hoy ya tenemos 500.000. Sí. Esos 250.000 casos iban a ocurrir a principios de junio. Argentina llegó a principios de agosto a esos 250.000 casos, o sea, 2 meses más tarde. Esos 2 meses más tarde es el tiempo que se ganó con la cuarentena. Hoy estamos en 600.000 casos. Con 250.000 casos se preveía en Sunchales 250 casos. O sea, para principios de junio 250 casos, pero en realidad llegaron a principios de agosto. O sea, y en principios de agosto en Sunchales no teníamos casos. Volvió a llegar más tarde, llegó en septiembre, pero de un solo saque tenemos 40. Y no solo eso, vienen en los últimos días, 10 casos por día, se están acumulando, digamos, el stock inicial. Pero ¿a qué voy? Hago referencia un poquito a lo que mencionaba recién Matías, ¿no? Asia fue a Europa, Brasil, Estados Unidos, AMBA, después el Cava, AMBA, después llegó a Rosario, después a Santa Fe, a Rafaela y ahora está llegando aquí. Entonces la cuarentena, todo este distanciamiento social ha permitido que Sunchales haya ganado 6 meses de tiempo. Y esos 6 meses han permitido prepararnos como sociedad, como bueno, estaremos comentando a lo largo de esta entrevista. Está muy bien, está excelente el diagnóstico inicial. Vamos a ver esas curvas, Fabi, ¿no? Sí, vamos a compartir las placas. Empezando por, bueno, lo que decía Nicolás, ¿no? El informe total, esto es la curva nacional, se advierte claramente esa trepada, que ya nos pone en casi 600.000 casos, que es lo que se anunciaba, ¿no? Ahí como único comentario, Germán, si me permitís. Sí. Que es inmediatamente la placa siguiente. Argentina por mucho tiempo discutió cuándo iba a ser el pico. Ahí si va ustedes ven la curva Argentina global, no ven pico, que claramente siempre es retrospectivo, de dónde se llegó a una máxima y empezó a descender, hoy a 12.000 más o menos casos diarios, que por suerte hace varios días que se mantiene, no me animo a decir mucho más de una semana. Podemos decir que estamos en esa cantidad de casos, pero no podemos todavía decir que se haya llegado al pico máximo. Sí podemos decir que hay un mix variable en donde están produciendo los casos en Argentina. Hasta hace un mes, el 90-92% de los casos eran en el AMBA, y hoy estamos a la fecha con prácticamente un 65-35 o un 60-40, donde los casos fundamentalmente se nos han disparado en el interior y donde claramente ha cambiado el mix de los casos. Pero claramente la curva argentina evidencia que no hay un pico claro, o al menos que lo hayamos atravesado. Claro. Estamos en esa cantidad de casos diarios, cambiando los lugares. Por ejemplo, hoy Santa Fe vuelve, casi duplica a la ciudad de Buenos Aires, lejos de provincia, pero sí duplica a los de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a compartir la placa siguiente, que tiene que ver con los fallecidos en el país. También es un número que tiene muchas interpretaciones, porque a veces los informes no llegan correctamente en el día o toman otro periodo de tiempo, pero también marca un número importante. Y en la que sigue vamos a apreciar con un poco más de detalle la letalidad, en el que sí nos parece importante remarcar a dónde está Santa Fe en ese índice de letalidad, que son los fallecidos por casos positivos detectados, ¿no? Esa es la si me permitís un comentario, Germán. La letalidad argentina global está en 2.07, 2.08, con variaciones provinciales claramente, pero hay que interpretar que la letalidad es una curva que va siempre por detrás de la cantidad de casos. Claro. Y la gran cantidad de casos nuevos en Santa Fe hace que la curva de letalidad todavía nos falte 2 o 3 semanas para poder leerla mejor. Incluso la letalidad país, epidemiólogos, expertos del COMICET, están pensando que estaría entre 3 y 4, porque el delay de los casos
que se diagnostican hoy, que se enferman, que entran en gravedad y que lamentablemente fallecen, no tienen menos de 3 a 4 semanas. Por lo cual, los datos que vemos de letalidad hoy no quiere decir que sean los que finalmente vamos a leer de acá un periodo donde Argentina se posicionaría de mantenerse algunos datos que todavía no lo podemos, por supuesto, confirmar, una letalidad que va a rondar entre 3 y 4 y no en torno al 2, que es lo que estaríamos hoy. Claramente, como se muestra en la placa anterior, con variaciones interprovinciales. Claro, estamos siempre hablando... Estos datos de letalidad nos permiten a nosotros prever con mayor certeza escenarios en los cuales Sunchales, como sociedad, nosotros nos debiéramos alertar o alarmar si una determinada cantidad de casos empieza a ocurrir en nuestra ciudad, debido a la capacidad, digamos, a la infraestructura, a la capacidad de médicos, de personal de la salud que están a disposición. Creo que se puede estimar más o menos cuál es la cantidad de casos diarios máximas que podríamos tener de manera sostenida a lo largo del tiempo, como para decir, bueno, la ciudad tiene capacidad para hacer frente a una situación en la cual estadísticamente el 15% de los casos se complica, el 5, el 8% va a terapias intensivas, necesita respiradores y, como recién decía Matías, entre el 2 y el 4% fallece. Vamos a verlo, el mapa general de Argentina con los datos, son al día de ayer, falta contabilizarlo de hoy, pero bueno, ahí están los números totales y el índice de recuperados, que es un número elevado, un porcentaje elevado, Matías, ¿verdad? Esto siempre también es importante. Sí, es una noticia positiva. Las reglas macro, como hablamos al principio, donde el 80% de los cuadros cursa en forma leve, pero también un mensaje alentador. En nuestra población estamos teniendo la gran mayoría de los casos cursan en forma leve en sus domicilios, se van a recuperar seguramente dentro de los próximos 10 días. No obstante, es una regla también que mayor cantidad de casos moderados graves y mayor cantidad de fallecidos. Esa es una regla que lamentablemente se cumplió en todos los países y donde claramente nuestros mayores esfuerzos deberán estar. Los países que han cursado la primera ola importante de casos, de Europa sobre todo, midieron una serología del 5% de personas contagiadas, en muestras bien tomadas, entre positivos con diagnóstico y entre asintomáticos. Es decir, que Argentina debería, pasado el primer eslabón completo, más allá que tuvimos una cuarentena prolongada que nos hace diferente al resto de los países del mundo, pensar que no va a tener menos de unos 2 millones de personas entre los sintomáticos y los asintomáticos que desarrollarán la serología positiva. Vamos a ver, vamos a meternos entonces en el detalle de la provincia de Santa Fe. Hay un par de curvas que son evidencian mucho esta situación. Allí está esto que después vamos a entrar en detalle, pero marca ese crecimiento acelerado, ¿no?, que preocupa. Después la vamos a ver comparada esta curva. Si ahora entramos en el detalle de la curva comparada con otras provincias, si bien los números son menores, pero sí lo que llaman el aceleramiento de la curva, Matías, ¿no? Santa Fe empieza a tener la situación de alertas. Santa Fe, Germán, y me adelanto, es hoy una de las más delicadas del país. Estoy hablando como provincia y estoy hablando como Rosario y zona sur particularmente. Lo que vos estás mencionando, que es la velocidad del R, que muy bien describió un experto, que mencionaba Fabiola en la introducción, el acelere de la curva de Santa Fe, conjuntamente con la de Mendoza y Tucumán, podríamos poner también a la par Salta, son las más importantes del país. Claramente han sido curvas más aceleradas que la media que traía el país y mucho más exponenciales e importantes. Eso es una gran preocupación para la provincia. La multiplicación exponencial es algo que, como todos ustedes saben y ya se ha discutido muchas veces, es lo que genera la saturación de los sistemas sanitarios. Y el índice de duplicación de la provincia, o mejor dicho, el R de la provincia, está en 1,7, en 1,8, es muy elevado para la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Eso es claramente lo que hoy está produciéndose en Rosario y alrededores y que claramente tenemos que trabajar para disminuir, para evitar la saturación del sistema en la provincia. Vamos a ver esta placa que es muy contundente. Estamos hablando del corte de un mes prácticamente, cómo cambió la situación en la provincia de Santa Fe, Fabi, ¿no? 15 de agosto, 3.132 casos y hoy estamos en 20.500. Sí, realmente esa placa impresiona. Y este modelo... Claramente una cuarentena es prolongada en el interior,
que podríamos hablar horas quizás con los bemoles de lo positivo, lo negativo, pero mirando demasiado al AMBA y lo que sucedía, con medidas quizás muy restrictivas en un comienzo, con 0 casos en muchas provincias, luego que se aplacó en marzo-abril, con una apertura quizás demasiado ralentizada en mayo, junio, julio, de algunas aperturas económicas, y donde realmente tenemos que tomar, porque esta es la verdadera curva del interior. Sí. Hasta ahora tuvo brotes aislados del interior, no tuvo circulaciones virales francas como lo está teniendo ahora. Esta es la verdadera curva que ya venía cursándose por lo menos 2 veces el AMBA. Le pido a los dos que nos ayuden a interpretar esta que sigue, que tiene que ver con los modelos, las proyecciones. Aquí sí hay algunos trabajos de la evaluación o la proyección científica, no son reales sino que son modelos, pero que tienen que ver con las probabilidades de los escenarios futuros en la medida en que no se tomen medidas. Y después va a venir la pregunta, ¿qué hacemos ante esta situación, no? Bueno, claramente ahí los modelos que estamos viendo son con los datos tenidos hasta la fecha de hoy, que son los puntos que se ven, y después, en función de la tasa de duplicación de los últimos 20 días que arrojaba este tiempo medio de unos 11 días para la provincia de Santa Fe, se ve cómo evolucionaría la curva, la cantidad de casos, si no se corrige la situación. Y esa es la curva roja. La curva amarilla y la curva que está más abajo, que creo que es azul, eso muestra cómo puede llegar a bajarse la pendiente y aplacarse un poco más el incremento de los casos, siempre y cuando este R, digamos, la tasa de contagios, vaya bajando del 1,7 que mencionaba Matías en la provincia de Santa Fe a valores más próximos al 1, que son valores en los cuales hoy AMBA está, Cava, perdón, está en este momento en la ciudad de Buenos Aires, que permite que se muestre un amesetamiento de la curva, ¿no? En el caso de la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Santa Fe tiene que trabajar muchísimo en parar y bajar el nivel y la velocidad de contagio, y eso hoy, sin vacuna a la mano, se logra con un distanciamiento social más estricto, con el uso obligatorio del tapabocas, con todas las medidas de precaución que venimos comentando y pregonando desde hace varios meses, pero en este momento se tornan vitales, porque si no van a impactar realmente negativamente y van a costar muchas vidas. Matías, lo que veíamos era la proyección, primero las de Rosario y recién las del departamento Castellanos. ¿Cuál es la situación de nuestro departamento? ¿Cuál es la situación de Rafaela? Y ante lo que decía Nicolás, ¿será necesario aplicar medidas más restrictivas en nuestra zona también? Voy primero por Rosario. Rosario está manejando unos 500 casos diarios, siempre se toma el caso como un promedio semanal. Ustedes saben que el día a día de reporte tiene sus sesgos, por eso pararse en un día u otro. Y si tomamos el Gran Rosario, tomando Villa Gobernador Galvez, Herrero, está en 600 casos diarios, lo cual nos hace unos 6.000 casos en 10 días. El 5% de esos casos seguramente requerirá de terapia intensiva, como mencionamos, porque eso es estadístico, que no van a ser menos de 300 camas. La ciudad de Rosario cuenta con 400 camas con respiradores y unas 100 más sin respiradores. Y está hoy a una saturación del 85, 90, 95%, depende uno si mire el informe completo entre el público y privado. Entonces las conclusiones son bastante evidentes de mantenerse los 500, 600 casos y no quebrarse a partir de las medidas que se tomaron el 5 de septiembre por la gobernación. Y me permito decir, cuando en agosto, si ustedes miraban esa curva, hay una tendencia marcada y alertada. Lo más difícil es decir que la población no está viendo más que 100, 150, 200, 300 casos y no está viendo la saturación cuando va a llegar la saturación de un sistema de salud. Esto es lo más peligroso que le sucede a las sociedades. Es decir, hoy Rosario, con 500, 600 casos por día, va a necesitar 300 camas críticas. Esto en 10 a 15 días. Nuestra situación del departamento castellano, que creo que también pasaron la curva rápidamente, Rafaela trae un promedio de 20-25 casos
promedio diario, se suman en el departamento otros 10 casos diarios, esto estimado ante Sunchales, porque si le agregamos los últimos 5 días, modificamos rápidamente el número, y estamos hablando de unos 40 casos diarios. La curva dice que va a llegar a unos 100, siguiendo el modelo que recién explicaba. Bueno, volvemos a la misma ecuación. Estamos hablando de 1000 casos en 10 días, estamos hablando de por lo menos 50 casos, un 5% en terapia intensiva. Eso es un estrés del sistema sanitario regional. Entonces, las curvas, cuando se gatillan, tienen un virus tan altamente contagioso, por suerte poco mortal, pero altamente contagioso, una exponencialidad que pone en riesgo el sistema sanitario. De allí la importancia de todo lo que ha trabajado el mundo, y creo que en eso no podemos escaparnos, es que cuando se gatilló o se disparó, perdón el término, una exponencialidad, se debe tomar las medidas restrictivas para bajarlo. Y es una responsabilidad de todos, de los gobiernos, pero también de los ciudadanos, claro, y de todos, para cumplir los protocolos estrictos, que es la única manera que tenemos hasta que, como dijo Nicolás, tengamos o una vacuna o una inmunidad masiva. La inmunidad masiva no va a llegar por varios años. Inglaterra intentó hacer una inmunidad de rebaño y le fue mal, se contagió demasiada gente y explotó el sistema sanitario, uno de los mejores del mundo, y llegó la gente mayor, que es lo que no queremos, generando obviamente una alta tasa de mortalidad. Bien, yo quiero... añadiendo lo que mencionaba Matías, el viernes pasado en el Estado de Israel se declaró nuevamente el lockdown, ¿no? La cuarentena estricta por 3 semanas, el plazo de 3 semanas justamente para tratar de contener a todos los casos que están contagiados pero aún no lo saben, que desarrollen su periodo de ventana, digamos, terminen de contagiar, se curen y de alguna manera ir apagando un poco o tratando de aplanar fuertemente y de manera drástica la curva de contagio. Esas medidas, Israel ya es la tercera vez que lo hace. Abre y cierra. Claro, no debiera, bueno, Nueva Zelanda ha pasado por cosas similares, no debiera, digamos, sorprendernos si en el futuro debemos hacerlo. Y respecto a la cantidad de casos, y adelantándome a lo que un poco utilizando los datos que mencionaba Matías para el departamento Castellanos, antes mencionaba que el ER y demás nos puede facilitar o permitir estimar cuál es la cantidad de casos diarios que una localidad como Sunchales, con las capacidades que tiene, puede prever. Entonces nosotros hoy tenemos herramientas como para decir, bueno, Sunchales está teniendo una determinada cantidad de casos por día, durante una cierta cantidad de casos, si esto no mejora, bueno, tenemos la responsabilidad, las personas que podemos manejar la información y sugerir tipo de acciones, tenemos la responsabilidad de decir, esto después puede ser inmanejable. Entonces, en algún momento, obviamente hay que monitorearlo, seguirlo de cerca, pero más o menos una ciudad como la nuestra no debiera tener o va a tener problemas si a lo largo de un mes tiene de manera sostenida del orden de 25 a 30 casos por día. Si lo tuviese de esa manera, las capacidades de nuestra ciudad quedarían totalmente sobrepasadas. Claro. No, justamente eso quería preguntar. ¿Qué capacidad tenía de absorber Sunchales? ¿Qué cantidad de casos diarios? Y paralelamente también le quiero preguntar a Nicolás por el tema de los respiradores que hay en la ciudad. Bárbaro. Muchas gracias. La pregunta, la verdad que antes de comenzar a hablar sobre respiradores, creo que es importante mencionar un trabajo realmente muy coordinado en nuestra ciudad, del cual creo que tenemos que empezar a sentirnos orgullosos. Eso es lo primero que diría, digamos, porque realmente no conocemos ciudades de una manera tan organizada y con muy buenos resultados y con un montón de acciones muy interesantes. Esto implicó que a fines de marzo, las clínicas de la ciudad, junto con grupos de empresarios liderados principalmente por Sancor Seguros y Atilra, más el hospital, se han puesto de acuerdo, han trabajado con las dos clínicas Sunchales y Atilra, con el Centro de Cuidados Intensivos para pacientes coronavirus y con el hospital,
se ha trabajado de tal manera de que el hospital se ha puesto a disposición para pacientes con coronavirus. Se han instalado 40 camas con oxígeno. Para comprar los requerimientos de oxígeno se ha hecho una colecta de toda la comunidad. Además, esa colecta se ha utilizado esas donaciones se ha utilizado para estoquearnos de todo el material descartable que los médicos necesitan. Para tener una idea, un kit de uso descartable para un médico, para un personal de la salud, para una enfermera, para una persona de limpieza, estaba hace 5 meses atrás del orden de 3.000 pesos y subiendo. Se necesitan 10 por turno, 30 por día, son 90.000 pesos por día de la unidad de terapias de cuidados intensivos funcionando. Por un mes son 2.700.000 pesos. La colecta estuvo alrededor de unos 7 millones de pesos, eso nos permitió estoquearnos con 2 meses de cuidado intensivo. El gremio ATILRA ha puesto toda la infraestructura del centro oncológico con 10 terapias, toda la infraestructura de las terapias a nuevo, y Sancor Seguros ha invertido unos 20 millones de pesos para equipar esas terapias, para comprar todos los equipos que se necesitan para alimentar, pasar sondas, inyectar los medicamentos a los pacientes en terapias intensivas, monitorear el uso de saturación de oxígeno, etcétera, y se comprometió a conseguir los 14 respiradores que faltaban, además los 2 ya proporcionados por ATILRA. De esos 14 respiradores, a finales de marzo empezamos a realizar las acciones necesarias para comprar esos respiradores, y ya había cola para comprarlos a nivel país. Estaban en falta en todo el mundo, en Argentina también. Las empresas, teníamos 2 empresas argentinas que no tenían stock para abastecer a todo el país. Generamos una compra, una orden de compra para adquirir 6 respiradores importados. Al mes de realizada la compra, el proveedor nos dice que la Cruz Roja había puesto una orden de compra más grande y que desde el Estado se había definido que los respiradores iban a ir a otro lugar. Por lo tanto, tuvimos que salir a ver cómo conseguir esos respiradores para nuestra ciudad. En ese momento seguramente están al tanto de un acuerdo que se hizo con una empresa de Buenos Aires que opera en Tierra del Fuego, que junto con las empresas de respiradores de Córdoba ampliaron la capacidad de producción en unos 1.000 respiradores para nuestro país. 100 iban a venir dada esa expansión bestial de respiradores, se permitió vender 100 respiradores al sector privado. Ahí pudimos adquirir 4, y de esos 4 que se adquirieron más o menos en finales del mes de abril, principios del mes de mayo, 2 están llegando mañana. O sea, esos son los tiempos propios de una situación angustiante y de pandemia como esta. Entonces, creo que es importante dimensionar el esfuerzo que hay atrás, la gente que ha estado trabajando, siguiendo proveedores y demás para llegar a esto. Los otros 2 respiradores la semana próxima. Y el proveedor Invío de Rafaela, que fue el que ha proveído estos respiradores, dada la situación, ha reacondicionado 2 respiradores que hoy están en comodato en la clínica, más 2 que donó la provincia de Santa Fe. Hoy hay 6 respiradores, a partir de mañana va a haber 8, y la semana próxima va a haber 10. A esos 10, para las 16 camas de terapias intensivas, CITES ha trabajado en estos 5 meses. No CITES, tienen nombre y apellido: Martín Alboati, Fabián Burgos, Daniel Sequeiro, Fernando Molinari. En algo he tratado de contribuir. Esas 5 personas hemos desarrollado unos respiradores que, más que respiradores, podríamos decirlo de manera más correcta, cicladores mecánicos de bolsas Ambú. Estas bolsas son las bolsas que con las manos los médicos atienden a los pacientes en las ambulancias, y se han visto varios de estos trabajos en el país y en el resto del mundo tratando de automatizar estos equipos, que no es tan sencillo, porque no es solo el movimiento mecánico. Un paciente que está sometido varios días a un respirador, el pulmón es un órgano bastante sensible, se tiene que controlar la presión máxima que se inyecta, no puede haber picos de presión, se tiene que poder controlar el volumen de aire que se inyecta, la mezcla de aire, la presión que se mantiene
al final del ciclo de respiración del paciente, monitorear cómo va funcionando el respirador, tiene que tener señales de alerta ante falta de presión, picos de presión, tiene que poder variar la respuesta entre el ciclo, la parte de inspiración y expiración dentro de un ciclo de respiración. ¿Qué fracción de inspiración hay? Si es 1 sobre 3 tercios, 1 sobre 2 medios, se puede tener que cambiar la presión, o sea, son todos parámetros y hay una serie de parámetros mínimos que se requerían para todas las iniciativas que se pusieron en funcionamiento a principios del mes de marzo en el país. La comisión, la asociación de anestesistas de la provincia definió una serie de parámetros y desde hace 6 meses los chicos que recién veíamos en la placa han trabajado de manera incansable, de 8 a 10 de la noche, sin sábados, sin domingos, para que hoy está ya 2 respiradores funcionando y que a mediados de la semana próxima estén los 6 respiradores de backup, que obviamente no van a estar aprobados por ANMAT, no lo están. Esa aprobación, que obviamente es necesaria, requiere por lo menos un año de trabajo, un año de depuración de los equipos. Es la diferencia de estos equipos en los cuales se ha invertido un par de millones de pesos para construirlos en estos meses, comparado con el dinero que cuesta cada uno de los equipos comerciales, con cuántos años y trabajo de empresas dedicadas a eso, ¿no? CITES es un centro de innovación, no es una fábrica de respiradores, pero hemos hecho esta contribución y hemos cumplido con esos estándares que pedía la Asociación de Anestesistas de la provincia. Y llegado el caso de una situación crítica de catástrofe, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe podrá dar la aprobación para el uso de estos equipos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, dentro del territorio de la provincia, sin salir a comercializarlos fuera del territorio, y se podrían utilizar. Y obviamente estos equipos no solo han sido desarrollados dentro de CITES, hemos tenido el acompañamiento de la clínica 10 de septiembre, utilizando los respiradores comerciales, el equipo de anestesiología, para poder ir comparando cómo funcionaba, y hemos encontrado, Matías lo ha visto en funcionamiento junto con médicos terapistas de la ciudad, el buen desempeño que tiene el respirador, las medidas de seguridad, y bueno, ante una situación, como repito, de catástrofe, con un sistema de salud desbordado, va a haber 6 respiradores que van a poder ser utilizados. Ojalá tengamos que llegar a ese caso, y llegado a esa situación de 16 respiradores, contando los de CITES, seguramente Matías puede dar más detalle, pero tal vez el cuello de botella estará en el equipo médico. Yo le voy a pedir a los dos, y también a Fabi, que está ansiosa por hacer preguntas, que nos den una pequeña pausa. Tenemos que cumplir compromisos con nuestros anunciantes, y si se quedan, los molestamos unos minutos más y redondeamos este tema que es absolutamente interesante. Les pido que hagan este esfuerzo y nos acompañen un rato más en Pulso Local. Por supuesto. Vamos a una pausa, señor director, y volvemos. Vamos a seguir analizando los números, los datos de la pandemia y particularmente la situación de nuestra ciudad de Sunchales. Ya volvemos. Ahora sí, seguimos hablando con los chicos. Estamos es muy interesante la nota, muchísimos mensajes, y de hecho tenemos que reprogramar nuestro guión del día. Hemos cambiado todo. Le vamos a pedir disculpas a Elvio, que se quedó esperando para la nota con Alejandro Rossi. Por supuesto que también el tema de seguridad, que es un tema que no queremos abandonar, lo vamos a postergar para la próxima semana, ya nos anticipamos a eso. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, sí. Entonces. Yo quiero consultarle al doctor Bufa, porque justamente ha habido un cambio en la tarde de hoy a partir de este protocolo en la provincia, que la provincia ha adherido al protocolo nacional, y cómo se toman ahora, ¿no?, la confirmación por nexo epidemiológico. Vamos a explicar un poquito de qué se trata esto, me parece importante. Perfecto, Fabiola. Si me dejas anticiparme esa respuesta, creo que hay que resaltar el trabajo que está realizando Sunchales en lo que se llama rastrillaje, el equipo que está trabajando con cada caso, primero sospechoso, luego positivo, y sus contactos estrechos. Ustedes sabrán que para que un brote no se vuelva exponencial, es fundamental tener muy claro dónde están las personas que tuvieron contacto con casos positivos, resguardarlas para evitar las propagaciones después descontroladas. Sunchales sigue teniendo, y gracias a este equipo que ha hecho un trabajo
de 24 horas por día los últimos 3 días, con más de 340 familias aisladas, teniendo los datos de cada una de ellas y llamando a cada una de ellas, pudiendo lograr el nexo que se llama de dónde se contagió en cada caso. Eso es fundamental porque cuando perdemos eso pasamos a los conglomerados, pasamos a grupos de gente de una determinada zona o barrio, donde ya empieza a contagiarse sin un nexo claro, y posteriormente a circulación viral, que es el estado donde realmente la cosa, perdón el término, se descontrola desde el punto de vista de saber claramente dónde se contagia la gente y las curvas se vuelven exponenciales, volviendo un paso atrás de lo antes mencionado. Perdón, Matías, el protocolo tiene un cambio. Una consulta. Sí. ¿Saben cuál es la edad promedio de los contagiados en nuestra ciudad? Están entre 20 y 40 años, Fabiola. Eso es muy bueno porque ustedes saben que si bien la enfermedad se compone al 80% por leves, también está muy ligada al promedio etario, que son las variables que pueden hacer que una de estas estadísticas macro que antes mencionamos tiendan a más o menos cantidad de internados o más o menos cantidad de críticos. Es muy buena noticia que la mayoría sean jóvenes o adultos mayores. No obstante, como se dijo al inicio, es una muestra todavía muy pequeña para sacar ninguna conclusión. Son los primeros datos simplemente para irlos interpretando descriptivamente, no para tomar conclusiones a futuro. Respecto a lo que mencionaba Fabiola, esta es una definición que ya se había tomado para ciudades con circulación comunitaria, donde la persona nexo estrecho, fundamentalmente conviviente de un positivo, obviamente aislada, al desarrollar síntomas se considere positiva, con la sola desencadenado de los síntomas de la enfermedad, que son 2 o más: cefalea, fiebre, tos, odinofagia, falta de aire, diarrea, vómito, etc. Esto es un cambio que empezó a aplicarse ya no solamente en las ciudades de circulación viral, sino que se entendió por una definición del Ministerio de Salud de la provincia a toda la provincia. Tiene un par de bemoles, un poquito técnicos, quizás más específicos, que yo no quisiera confundir a la población. Este es el cambio más importante, para el cual, a partir de ahora, yo, por ejemplo, tengo una señora y 3 hijos, si me contagio, me voy a aislar con ellos. Hay otra definición, que es las personas de riesgo de una familia, aislarlas. Si, por ejemplo, fuera una persona oncológica, es uno de los bemoles que decía que, pero si mi señora o mis hijos también se contagiaran por nexo estrecho, ya no hace falta un hisopado. Claro. Con síntomas pegados en un conviviente, una persona que ya tiene hisopado positivo, se considera positivo epidemiológicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a contabilizar como positivo o no va a tener hisopado, no va a aparecer en CISA. Cuenta para la estadística, sí. Cuenta exactamente igual para el manejo de casos y de contactos estrechos que haya tenido esa persona, pero no requiere del hisopado. Que es lo bueno, que agiliza mucho la cantidad del embudo que se hace de hisopados, demuestra que está teniendo la provincia. Rosario está en una situación dedicada en ese sentido. Santa Fe empezó a descargar en el laboratorio de Rafaela y Reconquista. Si crecen los casos como están dándose en la parte media de la provincia, se va a dar. Esto da mucha más flexibilidad y rapidez de acción. No obstante, hay que ser muy cuidadoso, que esas personas que son positivas tienen que seguir las mismas pautas que una persona positiva bajo hisopado. Aislamiento, sí, por supuesto. Tiene algunas cuestiones más del personal de salud, del personal esencial, que no amerita, me parece, ampliar. Lo pueden hacer la directora Oitudo, como mencionaste, Fabiola. Te escuché hace unos minutos con la doctora Cudos y con todas las principales autoridades de la provincia, pero son definiciones que ayudan a la gestión rápida de la definición de casos. Sí. Aprovecho para mencionar, creo que lo dijiste también en algún momento, Germán, nosotros tenemos casos mucho más actualizados y mucho más certeros que los que hoy tiene la provincia. No son mejores, llegamos antes a la información, por eso el informe va teniendo delay y no es que sean uno u otro mejor. Tenemos los casos mucho más, tanto por los privados que llegan como por el informe provincial que nos enteramos acá a través de la directora y el CISA. Sí, respecto... Y un concepto que me gustaría resaltar, sí. Perdón Germán que me extienda un poquito, es el de autoaislamiento. Un concepto que toma gran vitalidad para los próximos tiempos. Persona con síntomas, que se siente diferente, que se levantó cansado, que le duele la cabeza, se tiene que autoaislar, quedar en su casa, avisar a sus contactos que se siente mal, ni hablar si tiene fiebre, y si no es nada, mejor. Pero si es algo, ya tiene que autoaislarse, no tiene que esperar a tener varios síntomas por 2 o 3 días, porque en muchos casos en los jóvenes
son oligosintomáticos. Esto quiere decir que tienen síntomas muy escasos y muy suaves al principio, si me permiten el término, y eso hace que los 2-3 primeros días diseminen enfermedad. Entonces, el autoaislamiento, el avisar rápidamente a las personas con las que estuvo previamente 2 días anteriores que estaba sintiendo eso, y obviamente comunicación a las autoridades a través del 107, a través del COE local, todos los profesionales que están trabajando, ayuda a frenar los contagios masivos o exponenciales como veníamos charlando. Claro. Quería referirme exactamente al tema del aislamiento, que a veces asusta el número que vemos a diario y que en realidad debe ser bien interpretado. Cuanto más gente podamos, primero, rastrear como contactos y mantenerlos aislados, es un buen síntoma, en la medida que puedan, por supuesto, mantener el aislamiento para bajar la circulación y tener bien focalizados los posibles contactos, ¿no? Es una de las pocas grandes ventajas que tenemos los conglomerados más pequeños sobre las grandes urbes. En las grandes urbes, como sucedió en el Gran Buenos Aires, está sucediendo en el Rosario, es mucho más difícil esta tarea, porque aparte de la receptividad de la gente no es la misma. También por nexo permanente que tengo con el COE, también con la gente que está aquí por rastrillaje, que la gente lo está tomando muy bien, lo está aceptando. Creo que es muy importante resaltar el compromiso social en ese sentido, porque, como bien decís, Germán, cuanto más aislado preventivamente, porque muchos de esos contactos de hecho no van a ser enfermos, un porcentaje sí, pero al menos mientras no sepamos si pudieron o no contagiarse en un periodo que no va a ser menor a 14 días, mucho más resguardado va a estar el resto de la sociedad. Tengamos en cuenta que, como se mencionó también anteriormente, a más circulación viral, a más cantidad de contagiados, hoy por hoy que son jóvenes, más posibilidad que esto llegue a grupos vulnerables, que llegue a nuestros ancianos, como pasó en Europa en muchos hogares, que llegue a nuestros grupos de enfermos o personas que tienen una alta mortalidad por sus factores predisponentes. Un dato duro, pero yo no me quiero dejar de mencionar. Hace unos días falleció una persona de 24 horas, médico residente en el Hospital Baigorria, una localidad pegada a Rosario, sin ninguna enfermedad previa predisponente de comorbilidad. Es raro, no es lo habitual. El 1% de los pacientes le puede ocurrir eso por factores individuales que todavía no conocemos, pero que también existe. Esto es un mensaje de los jóvenes. Esto es un mensaje de decir, a mí no me va a pasar nada. El no va a pasar nada en medicina siempre es relativo porque los factores individuales hasta hoy desconocidos existen, y la posibilidad de que ese joven o de que esa persona lo lleve a su padre, hermano o a un abuelo también es alta, sobre todo en estos 2 a 3 días que no sabe que tienen enfermedad y contagio, por lo cual yo creo que la responsabilidad social individual, más allá de que son muy importantes las medidas de los estamentos gubernamentales, creo que toman total preponderancia para lo que sigue las próximas semanas en Sunchales. Bien, quiero volver a Sunchales. Fabiola y Germán, perdón, quisiera agregar un poquito a lo que dice Matías de este trabajo de rastrillaje y estos 300 aislados que tenemos en la ciudad. Creo que en el momento en el que estamos, dado este tiempo de 14 días de incubación de la enfermedad y demás, estamos en una situación que puede ser bisagra, en el sentido de que podemos tener una situación como fue el primer pico de Rafaela, que después o sea, si se controla, si se aísla, si el brote no se contagia más allá de estas 300 personas aisladas o las que puedan aparecer en los próximos días, podemos tener un pico de crecimiento que apareció, llegó el virus, creció y se radicó en la ciudad de Sunchales y podemos de vuelta volver a estar un poquito más tranquilos. Pero la otra situación, la de si no nos autoaislamos cuando tenemos algún síntoma, si no usamos el tapabocas porque nos resulta incómodo, pero no nos estamos dando cuenta de que tenemos una alta chance de poder seguir propagando la enfermedad, si somos un vector de ella y demás, podemos hacer que el pico en Sunchales no sea un pico que pasa a morirse en un par de días, sino que empieza a ser una curva ascendente con la cual vamos a tener que convivir los próximos meses. Porque una vez que esto empiece a circular y ya no haya un pico, no haya un solo foco, sino que sean varios y que estén diseminados en distintos grupos y dentro de las empresas y en distintas redes, digamos, sociales dentro de nuestra propia comunidad, va a ser muchísimo más difícil poder ir eliminándolo y vamos a tener que aprender a convivir con el virus entre nosotros.
Nicolás señalaba anteriormente lo que se viene trabajando en Sunchales y el orgullo que debemos sentir por lo que se hace acá. Y no puedo dejar de señalar lo que se viene trabajando en el CITES, más allá de los respiradores, también con la parte científica, como es el caso de RadBio, que desde hace años, empresa incubada justamente aquí en el CITES, viene desarrollando una molécula y ellos trabajan con una enfermedad hepática, con el NASH, pero justamente en esta adaptabilidad a los tiempos que vivimos, los científicos han adaptado esta molécula para tratar justamente en lugar de la fibrosis hepática, la fibrosis pulmonar que provoca el COVID, ¿no? Y realmente lo que se está haciendo con esto desde aquí, desde una empresa incubada en el CITES, felicitaciones, Nicolás, ¿no? Y un orgullo para todos. Muchas gracias, y es todo mérito de los chicos de RadBio, con Nicolás Tambucho a la cabeza llevando la empresa, y Ricardo Dewi como investigador de CONICET desarrollando el conocimiento para la misma, y como bien decía Fabiola, ataca una de las posibles secuelas, o sea, el desarrollo de estas moléculas apuntan a combatir una de las posibles secuelas que deja el COVID, que es la fibrosis, en este caso en pulmón, ¿no? Limitando la capacidad respiratoria de las personas. Así que sí, la verdad que estamos muy contentos de las capacidades desarrolladas dentro de CITES, el importar estos científicos de otras partes del país, y en el caso de Nicolás Tambucho de Uruguay, desarrollos como Llamando al Doctor, que es el primer elemento del triage que hoy utilizamos en Sunchales, pero también en otras partes de la Argentina se está utilizando este servicio de telemedicina, elementos para medir no solo los respiradores, sino los respirómetros, que desarrolló la empresa Filumtech para monitorear de manera remota la frecuencia de respiración de los pacientes positivos, COVID positivos, y poder monitorearlo de manera remota. Digamos, hay un montón de capacidades que hace años atrás hubiesen sido impensadas en Sunchales. Hoy realmente es uno de los elementos adicionales en los cuales debemos sentirnos orgullosos, más allá de todo el trabajo que está haciendo todo el sector de salud de nuestra ciudad para coordinar esto, así como también las personas que han estado contemplando y monitoreando el ingreso a la ciudad, ¿no? Somos una de las, creo que la única ciudad de la provincia de Santa Fe que ha mantenido el control en el acceso a la ciudad, y eso, quieran o no, creo que tiene un montón de responsabilidad en que a Sunchales el primer caso de COVID haya llegado 6 meses después del comienzo del primer caso en Argentina, ¿no? Eso creo que habla muy bien de nosotros como sociedad. Me voy a quedar con la última, por lo menos por parte, para el doctor Bufa, y le preguntaba hoy antes, y espero que él lo pueda contar, ¿qué hacemos con los hipocondríacos ante la gran cantidad de síntomas que se van incorporando? ¿Quién va a quedar afuera de ser un sospechoso? A ver, la variabilidad de síntomas de este virus, como suelen ser los cuadros virales, es amplia. La definición de casos del Ministerio de Salud de la Nación, ustedes recordarán que al principio solamente considerábamos si tenían fiebre y otro de los síntomas. Hoy la fiebre no es un síntoma indispensable. Se agregó luego el dolor de garganta, la falta de aire, la tos, la hiposmia, el cambio en el gusto o en el olfato. Esa es típica, ¿no? Es muy frecuente, y les cuento que todos los casos que estamos viendo de Sunchales, sobre todo con el grupo de colegas que se contactan diariamente, lo vemos en la mayoría de los casos, y claramente había que agregarlo, el cambio en el olfato más que en el gusto. Sí. Y hoy agregado la diarrea o vómitos, por lo cual hay una variedad florida de síntomas. Por eso insisto en esto, en la autorresponsabilidad. Uno puede tener un cuadro alérgico, uno puede tener un cuadro esta época del año de diarrea, por supuesto, un cuadro de cefalea. Ahora, el primer cambio que no se siente pleno, quedarse 24, 48 horas, 72, lo van a contactar. No es urgente un hisopado, no hay que correr a ningún lado, hay que tranquilizar, guardarse para no contagiar. Si no es nada mejor, si es algo sospechoso. Lo hemos visto también en Sunchales, como en todas las localidades del mundo y obviamente del país. Hay cuadros de ansiedades, hay cuadros de temores, son lógicos en la medida que empecemos a convivir semanalmente, y lamentablemente tengo que decir que vamos a convivir con este virus por varias semanas a meses. Yo creo que también van a bajarse, pero es importante que no dejen de consultarlo.
Hay líneas de profesionales, Nicolás mencionó llamando al doctor, hay una línea directa al hospital, hay líneas que han habilitado, lamentablemente la línea de provincia que funcionó muy bien, tengo que decir que empezó a colapsar, a no dar la respuesta que se esperaba, pero tenemos que trabajar también para ayudar a una persona que está sufriendo un síntoma que no puede manejar y que obviamente, Nicolás antes mencionó los equipos y me extiendo un minuto más, hay un trabajo estos 6 meses muy grande en todos los equipos de salud de la ciudad. Y esto no es solamente médicos preparándose para trabajar en el hospital, donde seguramente se requiere de muchos de ellos, médicos, enfermeros, radiólogos, bioquímicos. Hay un trabajo también con los psicólogos para ordenarse y trabajar y ayudar a mucha gente que va a estar aislada o a mucha gente que no va a poder ver a un familiar internado por 5, 7, 10 días. Esto es algo para lo que nos preparaba muy fuerte el primer mes o primeros 15, 20 días y después una dilatación de que parecía que no iba a llegar nunca. Y algún falso mensaje de esto que ya había pasado, o que era un invento, o que esto no, esto es una enfermedad real que existe y que debemos atravesar como sociedad lo más responsablemente posible. Me gustaría dejar un fuerte agradecimiento, que lo he hecho en los lugares que tuve oportunidad, a toda la comunidad empresarial e individual que hizo una donación cuando se le pidió para tener elementos de protección, hoy vitales para que nuestro grupo de salud pueda trabajar y atender como corresponde a los pacientes. Los 7 millones y fracción que se recuperaron están todos en esa cuenta, consumidos en su gran mayoría en materiales de protección que no sería viable trabajar sin ellos ante la situación que se va a enfrentar Sunchales, y como también creo que se mencionó, no sobreabundan los soldados, o sea, el equipo de salud es justo en todo el mundo y no escapa de la situación Sunchales. Allá por marzo-abril presagiamos que la situación se iba a saturar desde Buenos Aires a Rosario, Santa Fe y hacia Sunchales, y eso, si ustedes empiezan a ver este mes lo que está ocurriendo, se está dando la verdadera ola del interior, como mencionamos antes, y donde claramente la posibilidad de no poder derivar es una posibilidad real, la posibilidad de que el equipo de salud responda con todos los elementos materiales que mencionó Nicolás y con todos los recursos humanos que dispongamos, va a ser clave. Pero ojalá usemos lo menos posible, ojalá hayamos recaudado de más el material de protección y preparado además respiradores con todas las dificultades que se transitaron para poder conseguirlos en esta situación. No podemos dejar de decir que la situación de alta cantidad de casos y alta cantidad de atenciones es posible, y es mucho más posible por la aceleración que tiene Santa Fe y Rosario en curvas, por lo cual apelamos, y creo que es un momento muy crítico y bisagra, como dijo Nicolás, para la responsabilidad individual de para qué salimos y qué hacemos. Queremos apoyar el trabajo, queremos que la gente trabaje con protocolos, la gente no se contagia respetando los protocolos laborales, se contagia en fiestas masivas, se contagia en reuniones que no corresponde, por lo cual es muy importante que transmitamos mensajes claros y ayudemos para que como comunidad, que hemos hecho, me parece muy bien las cosas hasta aquí, las sigamos haciendo, ahora que nos toca atravesar una etapa diferente, más dura, más difícil, pero con la tranquilidad de hacer las cosas responsablemente. Excelente, Matías. Fabi. Agradecerles muchísimo a los dos, gracias por bancarnos, ¿no? Todo este tiempo, habíamos dicho media hora y estuvimos hablando 1h10, pero me parece que la gente quiere saber, llevarle este mensaje, como decía Matías, de concientizar, de pedirles por favor responsabilidad social y de tranquilidad al mismo tiempo, que las cosas se están haciendo bien y que, como señalaba Nicolás, nos estuvimos durante todo este tiempo y a través del esfuerzo de toda la comunidad equipando para lograrlo. Sí, ¿no? Preparándolo. Muy amables, chicos, es un lujo contar con ustedes. Los vamos a volver a invitar seguramente, porque nos han quedado tantísimas preguntas y consultas y llueven también los mensajes. Que también me parece está bien llevarle esa respuesta a la audiencia, a la gente que está viviendo, como todos nosotros, tiempos de mucha ansiedad, de mucha angustia, si se quiere. Gracias, Nicolás, gracias, Matías. Gracias a ustedes, saludos a todos. Saludos, un gusto. Muy amables. Hermosa charla, nos extendimos, creo que valió la pena, Fabi. El lujo también de tener estos profesionales, de tener esta comunidad que se ha preparado. No queremos adelantarnos a nada, es la foto del momento. Hasta ahora siempre tuvimos una idea casi triunfalista de cómo era, pero habrá que evaluarlo al final. Pero estamos bien preparados. Estamos bien preparados. Nos falta seguir paso a paso, haciendo las cosas bien cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? Mantener la responsabilidad y no relajarnos, como para
no saturar un sistema que está bien preparado, como vos decías, pero no abusemos de ello. Sí, el nuestro por lo menos para arriba vemos que ya empieza a tensionarse. Y lo que se pide es poco, la distancia, el barbijo, la limpieza, esas pequeñas medidas que son las que corresponden para empezar a cuidarnos nosotros y mantener el distanciamiento y estas medidas de prevención. Seguro que sí. Bueno, hemos cambiado el guión, le agradezco a Elvio, le pido disculpas que se ha quedado esperando por la entrevista con Alejandro Rossi, la vamos a hacer la próxima semana. Al equipo de Canal 4, realmente muchas gracias, a José, a Pablo, a Canín, a Cristian aquí en las cámaras, Fabi, por supuesto, un lujo tenerla siempre aquí, gracias por estar. No, gracias por esta noche. Nos vemos el próximo miércoles en otro Pulso Local, gracias.